Bien, hablemos de instrumentos de medición en electricidad o medición eléctrica. Generalmente vamos a tener tres tipos de instrumentos para medir diferencias de potencial, corrientes y resistencias. Ya vimos que el voltímetro te permite medir diferencias de potencial. El amperímetro te permite medir corrientes. Ahorita vamos a ver un potenciómetro y un medidor de resistencias. Por último, vamos a ver que la combinación de varios circuitos da como resultado el multímetro que te permite medir corriente, resistencia y voltaje. Empecemos con el primero. Un amperímetro es un aparato que te permite medir la corriente que pasa a través de él. Recuerda que un amperímetro ideal es aquel donde hay resistencia cero. La corriente puede fluir al 100%. Claramente, los reales tienen una resistencia finita, como pueden verlo acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero diseñar un amperímetro con una cierta escala? Lo que se hace es conectar, este es el resistor original, el que te disipa y te va a medir, te va a hacer la relación entre la corriente. Ahora, si yo quiero aumentar la escala, simplemente pongo un resistor en paralelo y eso me permite subdividir las corrientes y así poder aumentar la escala. Entonces, para medir corrientes mayores, simplemente conectamos un resistor en paralelo. Este resistor en paralelo, RSH, vamos a llamarlo como resistor de derivación. Por tanto, si yo quiero diseñar un amperímetro, pues aplicando un poquito la ecuación, algunas de las leyes de Kirchhoff, llegamos a esta ecuación. La corriente de full escala por la corriente de la bobina. Esta es la que original marca la corriente. Resistencia de la bobina, perdón. Tiene que ser igual a la diferencia entre la escala completa, la original, menos la corriente full escala por la resistencia de derivación. Esto es lo que generalmente yo quiero calcular para ver cómo diseñar una escala. Para ver un ejemplo o verlo en forma práctica, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué resistencia de derivación se requiere para hacer un medidor de 1.000 amperio y 20 ohmios? O sea, estos 20 ohmios, resistencia, es la resistencia de la bobina, 20 ohmios. Yo quiero una escala de 50.000 amperios. Yo sé que la escala por ahora full es esta. Y F sub S, full scale, es 1.000 amperios. O sea, entonces, esta es la escala original. Lo máximo que puedes medir. Vos, la escala que quieres crear es I sub A, escala completa. Y es 50.000 amperios. O sea, 50 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces, bueno, uso la ecuación anterior.
Despejando, obtengo que la resistencia de derivación para crear un amperímetro con una escala de 0,50 es simplemente la escala completa original por la bobina entre la nueva escala menos la corriente full original. Si metemos esto en la calculadora, tenemos lo siguiente. Al ingresar eso en calculadora, nos da que para crear un amperímetro que pueda medir de 0 a 50 mil amperios, ocupo agregar una resistencia en paralelo de 0,408 ohmios. Y este sería el problema.